que yo estuve en las manifestaciones y mucho de lo que vi fueron personas jóvenes. No solamente porque, bueno, este llamado gremio de la generación Z, pero además gremios estudiantiles organizados que habían llegado de manera independiente, algunos, otros también con grupos, para manifestarse y que de pronto en muchos de los casos pues resultaron detenidos. Inicialmente fueron 11 personas detenidas. Cuéntanos un poco cómo fue el panorama desde el miércoles en la noche. Correcto. Bien, muchísimas gracias, Manuela, muchísimas gracias a todos quienes nos están viendo. Es importante el día de hoy venir debido a que se ha violado muchos derechos humanos desde el día 15, ¿no? Y esto viene pasando desde hace mucho tiempo atrás. Pero en concreto somos un equipo legal independiente conformado por abogados y abogadas de diversas universidades que nos hemos articulado con el bloque universitario, más que nada con la Federación de la Católica y también con la Federación de San Marcos. Ello para poder aclarar también desde dónde venimos, ¿no? Desde qué voz de enunciación. Por otro lado, el día 15 nos dividimos para poder estar en las comisarías, tanto en San Andrés, en Cotabambas y en asuntos sociales, porque son los espacios en los que más se llevan detenidos, y al final a todos los llevaron a asuntos sociales. En primero fueron 20 detenidos el día 15. Sin embargo, recordar que la retención son 4 horas. Ellos estuvieron retenidos en esa madrugada y solamente se quedaron 11 personas en flagrancia delictiva. Esas 11 personas pasaron ya las 48 horas, junto con la defensa que nosotros hemos realizado, nos repartimos las personas, es decir, por una persona había 2 o 3 abogados y abogadas, y que en ese sentido pues luchamos para que puedan salir en libertad hasta el viernes en la noche. Sin embargo, 4 de los 11 pasaron a un pedido de prisión preventiva. Y es así que el día domingo tuvimos las audiencias de 4 personas, digamos, dentro de esas 11, y es que el domingo ya recién salieron en libertad todos. Ese ha sido como digamos, el resumen de cómo ha sido las diligencias. Es importante mencionar además que sabemos que por ley hay un plazo máximo en el que una persona puede estar detenida. Correcto. Sin tener una acusación formal, es decir, en la comisaría. Ya tendría que haber pasado a otra instancia. ¿Cómo es un poco el proceso para que las personas puedan entender? Hay un máximo de 48 horas. Exacto, 48 horas es el máximo para que puedan realizar las diligencias, ¿no?, fiscales correspondientes, y después de esas 48 horas corresponde dar en libertad a las personas, ¿no? Y que estas personas, en caso tengan alguna investigación preliminar, se les puede digamos, seguir el proceso en libertad. Claro, a menos de que de manera express se decida que hay prisión preventiva y entonces pasa ya directamente a la carceleta del Poder Judicial y etcétera, Y prisión preventiva siempre y cuando se cumplan los elementos que configuren o que digamos, ameriten una detención preventiva. Que de hecho lo estaban pidiendo para algunos de ellos. Correcto. Sí. ¿Cuáles eran de este grupo los estudiantes para quienes estaban pidiendo prisión preventiva? Correcto. De los 11 han sido 4 estudiantes. Uno de ellos, mi patrocinado Diego Echeverría, pero a él logramos su libertad el día viernes. Luego me tocó defender a Yair Jaramillo, a quien estaban pidiendo 9 meses de prisión preventiva. También estaba el joven Wilfredo Huertas, Araceli Chunga y Nilton, no David recuerdo el Calderón. apellido. Perdón, sí, David Calderón. Entonces, mi patrocinado fue directamente Yair Jaramillo, y a él le estaban pidiendo 9 meses de prisión preventiva porque le habían sembrado un celular, aparte que lo habían golpeado 1 hora y media, él recibió torturas físicas y psicológicas. Por ello es que todo ello hemos presentado como denuncia en la audiencia de prisión preventiva y la jueza lo valoró. ¿Por qué? Porque no había forma de explicar cómo es que un celular había ingresado a sus objetos lacrados, ¿no? Sin que obviamente se diga que era un sembrado, ¿no? Entonces la jueza dijo que eso se investigue, y además que se investigue también por qué habían usado la fuerza de una forma desproporcional. Y mi patrocinado, obviamente hay videos y también hemos pasado a producción en la cual se ve cómo él llega a asuntos sociales cojeando y siendo maltratado brutalmente, ¿no? Él denuncia, así como los demás, que todos han sido golpeados y maltratados utilizando obviamente la violencia policial, y ello la jueza ha sido bastante garantista al momento de evaluar. Por ello eso sí saludamos, porque es la primera vez, Manuela, que se libera a todos, y porque es una situación que, claro, ha sido una situación muy dolorosa, tanto para ellos, para sus familias, para nosotras como abogadas, pero a la vez también ha sido una unión colectiva. ¿Por qué? Porque el bloque universitario ha estado afuera de la comisaría todo el tiempo, Todo el tiempo. haciendo vigilias de madrugada, y obviamente ello también se debe saludar.
Muchísimas gracias por eso, por ese aguante también a los papás, porque tú les veías en muchos casos, o sea, que sus hijos les dijeron, mamá, papá, voy a marchar, voy a la protesta, y de pronto los llama alguien a decirle, Claro. señor, su hijo está detenido por disturbios, por alteración al orden, y dice, pero mi hijo no es, o sea, no iba, no es un vándalo, no es nada de lo que lo están acusando, ¿no? Y de pronto está detenido, nadie sabe nada de él, además no les dejan tener acceso a abogados. Ha habido, tengo también entendido, atentados de cierta manera contra el debido proceso. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, para comenzar, ¿no? ¿Cómo es que detuvieron a estas personas? ¿Quiénes detuvieron a estas personas? Que en muchos casos no fueron policías identificados, ¿no? Fueron los que se conocen como ternas, ¿no? Que son estos agentes policiales encubiertos, vestidos de civil, ¿no? Y que algunas veces, como en el caso, ¿no? En alguno de los casos, provocaba a las personas para que éstas reaccionasen y eso pues configurase, entre comillas, como disturbios. Correcto. Y entonces, en ese sentido, pues los trasladan, ¿no? En el caso de Yair, pues hubo una cuestión adicional que creo que lo trasladaron, ¿cierto?, a una casona, bueno, sufrió mucha tortura, mucho maltrato, pero el punto es que la tortura no solamente se vio en ese sentido, también, por ejemplo, tenemos el caso de Steven Linares, que sufrió ataques de epilepsia, sufrió como alrededor de 3 ataques de epilepsia, ¿no? Durante la detención, no se le atendió, no recibió atención a pesar de que él lo pidió, y bueno, no era necesario que lo pida porque estaba pues teniendo este ataque, ¿no? Y es sumamente peligroso no atender un ataque de epilepsia, entonces ahí ha habido claramente una vulneración de sus derechos a la salud, a la integridad, a la vida incluso, ¿no? También habían personas detenidas que habían sido maltratadas físicamente y requerían analgésicos y atención médica también, porque de repente no sabemos si es que era más allá de un golpe, de repente una fractura, qué sé yo. Entonces, digamos que ese tipo de conductas configuraban una forma de tortura y eso está totalmente prohibido y más bien está totalmente, eso es motivo de sanción, ¿no? Y eso no solamente lo dice la normativa nacional, sino también la internacional, que muchas veces en las autoridades aquí en nuestro país la toman como si fueran sugerencias, ¿no? Pero no son sugerencias, ¿no? Hablamos de tratados que comprometen al Estado peruano. Claro, que como se lee como exhortan, entonces piensan que no tienen por qué cumplirlo. Para quienes de repente juzgan un poco desde la comodidad de no haber estado nunca en una marcha, suele pasar, y creo que ustedes me darán la razón si es que lo han vivido, pero a veces hay un grupo que está tranquilo, que está arengando, que está marchando, y de pronto una persona empieza a querer incitar al desorden. De manera extraña, porque lo hace aislado y empieza a llamar a todos, vengan, agarren esto, o incluso a la prensa nos dice, vengan, graben esto, y generalmente la ciudadanía está muy alerta a estos casos en los que puede haber policías, los llamados ternas, vestidos de civil, que pueden estar queriendo ver a quién incita finalmente o a quién pueden lograr encontrar en flagrancia supuestamente de violencia. Yo les hago una pregunta a las personas en general. Si ustedes están marchando, se están manifestando y están gritando, porque, a ver, en una protesta uno grita, uno arenga, uno está protestando, no está parado rezando un rosario, y viene una persona vestida de civil y te empieza a jalonear y te empieza a agarrar, tú reaccionas. Por supuesto. Yo no me voy a quedar quieta si viene alguien y me empieza a decir, vamos, estás detenida, señorita. Obviamente las personas reaccionan y esto en muchos casos es lo que ellos avalan o apuntan dentro de sus escritos como resistencia a la autoridad, vandalismo, etcétera. Yo les quería mostrar un videíto, ¿vale? Lo vas cargando si quieres mientras tanto, pero que te lo mandé al WhatsApp, de algo que yo presencié en primera persona antes de que entremos a hablar de los detenidos y que podría graficar un poco esa situación, ¿sí? Se trataba... Vale, cuéntame si lo tienes. Lo estoy poniendo, Ya. dame unos segundos. Sí, lo voy contando. Se trataba de un ciudadano que había ido a marchar, había ido a protestar, y de pronto vemos que la policía se le acerca. Yo escucho un tumulto, o escucho, mejor dicho, gritos de un tumulto de personas que se dan cuenta que la policía está maniobrando con su mochila. O sea, tiene su mochila en las manos y está que le intenta sacar cosas. Y el ciudadano le dice constantemente, pero no tengo nada, pero no tengo nada. Pero el policía sigue y sigue. Felizmente, la ciudadanía, un grupo de ciudadanos cerca, voltea, lo mira y va a defenderlo. Y le dicen, oye, ya le revisaste, no tiene nada.
¿Qué dice el ciudadano? Que el policía, aparentemente, según lo que él señala en ese momento, le había estado tratando de o sembrar algo en la mochila Sí. o encontrar algo en la mochila y que incluso lo había golpeado. Yo logré grabar el testimonio de ese ciudadano. Lo tenemos, Lo Manu. tenemos. A ver, veámoslo. Acá mi Biblia porque yo soy cristiano, hermano. ¿Qué pasó? ¿Le inspeccionaron la mochila? Sí, me personaron la mochila, pero yo no tengo nada. Yo solamente estoy con mi bandera. Sí, hermano, muchísimas gracias. Estoy bien. Un ciudadano de a pie que he venido a defender mis derechos, a quejarme por la inseguridad que día a día viene matando. He sido víctima de extorsión. Yo tengo un negocio en Magdalena del Mar que son de cortinas, por eso es que tengo cortinas aquí. He venido de mi negocio, he venido acá a expresar mi indignación por toda la inseguridad, por toda la corrupción que hay. Y no, yo nunca he tirado piedra, he estado adelante con mi bandera, flameando, defendiendo a mis hermanos, pero no, La policía lo tildó de asusador. asusador, me han tirado palos, me han tirado golpes, pero yo en ningún momento he estado tirando piedra, en ningún momento, porque yo soy cristiano, a mí no me gusta la violencia. Entonces, lo que había pasado con este ciudadano es que era una persona, un emprendedor de Magdalena, que había ido a marchar y que en su mochila tenía los siguientes peligrosísimos elementos: 2 cortinas que pertenecían a su negocio, una Biblia y una bandera del Perú. La policía empezó a tildarlo de asusador y empezó a maniobrar, como les repito, sobre su mochila, algo que alertó a las demás personas y les dijeron: no permitas que toquen tus cosas, no permitas que el policía se quede con tu mochila porque quería Correcto. quedársela. Y felizmente, bueno, el policía ya cuando se vio rodeado por cámaras de prensa independiente que estábamos ahí, pues no le quedó otra que soltar la mochila e irse corriendo. Pero creo que puede graficar un poco de lo que pasa cuando la policía aleatoria y arbitrariamente decide que un ciudadano representa un peligro para el orden y que pues lo detiene, ¿no? Como pudo haber sido el caso de este señor si nosotros no hubiéramos intervenido, y que me imagino que es lo que ha pasado con algunos de estos chicos. Sí, sí, en ese caso no solamente es Yair Jaramillo, me parece sumamente lamentable, y si no hubieras estado ahí muy probablemente también hubiera ido a asuntos sociales, lo cual también dice mucho de esa acción, ¿no? Sobre todo de urgencia, que es defender a la persona en ese momento que los quieren detener. Eso es importante porque algo que hemos visto, por ejemplo en el caso de Diego y en el caso de diversas otras personas, les han intentado obligar a firmar actas sin presencia del fiscal y sin presencia de un abogado de libre elección, pero muchos de ellos sabían sus derechos, Manuela, y no lo hicieron, no firmaron, dijeron no voy a firmar, por más que la policía les decía eres un terrorista, que te vamos a canear, etcétera, situaciones de tortura psicológica. Ellos dijeron no, conozco mis derechos y no voy a firmar. Fue el caso de Diego Echeverría, justamente estudiante de psicología de la Católica, mi patrocinado, y precisamente ello hace que justamente ya sea las acciones directas, como viene a ser tu persona, de apoyar a las personas que están siendo, intentando sembrar de parte de la policía, o también incluso que los retiren del lugar cuando están haciendo algún operativo, son como acciones directas de apoyo a las personas, ¿no? Y en este caso, en el caso de Yair, lamentablemente a él lo detuvieron personal UCE, lo detuvieron también personal Terna y lo llevaron a una casona para poder golpearlos, pero a él sí le sembraron el celular y a él le han puesto el delito de disturbios, el artículo 315 del Código Penal, pero también robo agravado, e incluso le iban a añadir intento de homicidio. O sea, lo que la policía ha de alguna manera intentado comprobar es que él robó el celular de un policía. Él, claro, la policía había argumentado en sus actas que él había robado el celular de otro policía. ¿Por qué? Porque dentro de los objetos lacrados se encontraba el celular de otro policía. Evidentemente eso no tiene ni pies ni cabeza y se nota Claro, totalmente que es un llegar ahí? sembrado, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Es una práctica común de parte de los ternas, ¿no? El sembrado para poder tener justificación a fin de efectuar la detención y, por supuesto, las vulneraciones que se producen dentro de los centros de detención. Quiero que veamos el video de Araceli Chunga y de Nilton David Calderón, que para mí fue sumamente doloroso e impresionante, ¿no? Porque Dame unos segundos, Manu, y te lo pongo. Sí, lo voy contando mientras tanto. Nilton ya había sido reducido, digamos, por la policía, Sí. estaba siendo golpeado en el suelo, sin armas, sin nada con que, digamos, defenderse, y la policía empieza a patearlo en la cabeza una y otra vez, y cuando Araceli Chunga, que es su compañera,
se le acerca, simplemente se le acerca al policía a decirle, basta, Basta. deja ya de agredirlo, le dice, sal, lisura, te voy a disparar, que ahorita lo vamos a escuchar exactamente la palabra que le dijo, y no solamente quedó en eso, sino que además decidió que también se la iban a llevar junto al grupo de los detenidos, Correcto. por defender a un compañero al que estaban pateando en la cabeza. ¿Tenemos el video, ¿vale? Manu, lo tengo. Vamos a verlo. Uy, mira, mira. Mira, está con su arma, está con su arma. Va a disparar, dice. Uy, mira, mira. Mira, está con su arma, está con su arma. Va a disparar, dice. Ok, Uy, mira, mira. entonces, Mira, está con su arma, está con su arma. en el caso de ellos, entonces vemos que es un ciudadano que está en el suelo siendo pateado y agredido y una compañera que viene a defenderlos y son detenidos bajo el delito de disturbios. Correcto. A ellos le han solicitado o le solicitaron para el día domingo 9 meses de prisión preventiva y obviamente ya ahorita se encuentran en libertad, pero a ambos les han dictado libertad con restricciones, tanto como a ellos como también a mi patrocinado Yair Jaramillo. El único que ha salido en libertad con comparecencia simple es Wilfredo Huertas, debido a que él es una persona con discapacidad, que eso también ha sido analizado por la jueza, ¿no? Pero vemos que esta situación de videos de violencia también lo hemos visto en los demás casos, ¿no? En el caso de Yair, en el caso de Araceli, Nilton, Wilfredo, Diego, etcétera, ¿no? Y por ello se debe denunciar ampliamente que estos videos van a ser también utilizados para nosotras como elementos probatorios para denunciar por abuso de autoridad, ir también a instancias internacionales. El día de ayer también nos hemos reunido junto al equipo legal independiente para poder ver las acciones futuras que vamos a estar tomando. En el caso de Steven Linares y de Wilfredo Huertas, que son ambos, tengo entendido, ciudadanos con diferente grado de discapacidad intelectual, ¿los dos? No, Steven Wilfredo. Linares tiene episodios de epilepsia y Wilfredo tiene discapacidad intelectual. Ojo, en el caso de Wilfredo tiene documentación con la que él podía fácilmente probar ante las autoridades que es una persona con discapacidad intelectual y que aún así fue detenida sin entender nada de lo que estaba sucediendo, ¿no? Siendo apresado, jaloneado por 2 policías vestidos de civiles que además no le daban razón del por qué su detención y que lo mantuvieron en unas condiciones francamente inhumanas, según lo que creo que ustedes mismas o el grupo en general de abogados es quien ha podido mostrar a través de una serie de imágenes cómo estaban, ¿no? Solito en una esquina, apenas y tapado durante más de 48 horas. Inhumanas de por sí para cualquier persona y más aún cuando tenemos neurodivergencias, estas condiciones son mucho más graves para estas personas, ¿no? Porque pues, y peor aún si no cuentan con su medicación, porque él contaba, mejor dicho, él tomaba cierta medicación que necesitaba, pero no se le brindaba. Claro. Entonces, dejar de tomar medicación para este tipo de cuestiones es muy peligroso y configura una vez más un tipo de tortura. Por Manu, supuesto, sí. algo que también quisiera añadir es que mucho se ha hablado de que si tenía alguna condición, entonces ¿para qué participar en las marchas? Y hay que dejar en claro que todos tenemos derecho a participar de una manifestación. No porque una persona puede contar con algún tipo de discapacidad significa que no puede participar de una marcha o no puede participar de algún evento social. Todos tenemos el mismo derecho de participar en protestas, de utilizar nuestro derecho de libertad de expresión, y eso no justifica de ninguna forma que en el caso de, por ejemplo, que necesitaba medicamentos no se le alcance, porque si era una persona con discapacidad, entonces ¿para qué participaba? Eso siempre hay que dejarlo bien en claro también. Te quiero, mi Vale. Gracias por eso. Sí, efectivamente, ¿no? Ha habido como un discurso que tiene la misma línea de tratar de justificar la tortura, la agresión, diciendo, ya, pero ¿qué hacía ahí? Y también justificar el hecho de que, o sea, ¿qué quiere decir este mensaje en realidad? Que en realidad no todas las personas tienen derecho a la protesta, no tienen derechos fundamentales, o sea, tienen que esconderse las personas con discapacidad. Había niños, niñas en las marchas. De hecho, una niña fue también impactada. Lacrimógena. Exacto. Claro, restarle agencia, ¿no? A un Exacto. ciudadano. En el caso de Wilfredo, también ha habido una situación de estigma. ¿Por qué? Porque él es un reservista.
De hecho, también Antauro Humala salió públicamente señalando que iba a apoyarlo de forma legal. De hecho, todas hemos sido del equipo legal independiente, salvo la defensa de Wilfredo, debido a que obviamente él pertenece a un espacio político. Entonces, pero el estigma a él fue precisamente por ello, porque le gritaban, eres un traidor de la patria, eres, o sea, diversas situaciones que por su condición de reservista. Ahora, evidentemente que sí, ha habido también una aplicación del derecho penal del enemigo. ¿Por qué? Porque a todos y todas los han tratado como enemigos del Estado. Y esto ya viene a ser una constante desde el terruqueo, desde, por ejemplo, que te aperturen procesos por terrorismo, afiliación, apología, y ahorita están utilizando el tipo penal de disturbios para también aplicar ese estigma de deshumanización en ese tipo penal en concreto. Pero es necesario decir, el disturbio se configuraría siempre y cuando haya violencia, y eso no se ha aprobado en ningún caso, Manuela. En el caso de Walter, él fue detenido también, estuvo en la carceleta durante más de 24 horas, acusado por los delitos de disturbio, aunque según los hechos narrados por la misma policía, ojo, en lo que consta en el acta policial, porque la policía cuando hace una detención tiene que especificar por qué te está deteniendo y qué es lo que sucedió, en el misma acta de la policía dice que dijo palabras soeces a la policía. O sea, mira, los pudo haber insultado si quieres. Pero ¿ya? eso no Yo no configura soy esto. quien para determinar si eso está bien o mal. Simplemente eso no configura un delito. No. Así de simple. O sea, no te pueden detener por eso. No tiene lógica, no tiene pie ni cabeza. Es ilegal. Totalmente. Así es. ¿Cuánto tiempo permaneció detenido Walter? También 48 horas. Todos han estado 48 horas, salvo los 4 últimos casos, que es de Araceli, de Nilton, de Yair. Wilfredo y de Yair. ¿Cuál es la situación actual de ellos? ¿Cómo se encuentran en este momento? Bien, en este momento están en sus hogares, evidentemente procesando, ¿no?, todo lo que ha ocurrido a nivel emocional. De hecho, también se está buscando el apoyo psicológico para ellos y para sus familias. Estamos todavía en esa articulación, pero es necesario poder evidenciar nuevamente que hubiera sido peor si es que no hubiera habido un apoyo, no solamente del bloque universitario, sino también de diversas otras organizaciones estudiantiles o también colectivos activistas que estén afuera, ¿no? Y también, dicho sea de paso, es necesario como agradecer públicamente ello, agradecerles a ustedes, porque la República ha ido desde el primer momento, desde el día jueves en la mañana, otros espacios también, y sin ustedes también, sin la prensa, tanto alternativa como prensa independiente y también prensa local, no hubiéramos podido denunciar. Se han sentido la policía acorralados, tanto es así que mientras habían diligencias, afuera seguían obviamente protestando, y ello también ha hecho que la policía se aturda. Es una lucha psicológica en el cual yo le decía al policía, decían, ay, estas personas, yo le decía, bueno, ¿para qué detienen a personas que no cometen ningún delito? Por favor, nosotros nos vamos, pero liberen a nuestros patrocinados. Ahí también ha sido una circunstancia de lucha de nosotras como abogadas, y dicho sea de paso, también es necesario señalar que la mayoría hemos sido mujeres. También dentro evidenciar que la hostilidad no solamente es a ellos, sino también a quienes defendemos, y más a las mujeres, ¿no? Entonces ahí también hay mucho que analizar, mucho que evidenciar, pero para la pregunta, ellos se encuentran en estos momentos en sus hogares, se encuentran todavía teniendo a la espera de más que nos notifiquen cuándo van a ser las siguientes diligencias. En el caso de mi patrocinado, tanto Yair como Diego, todavía no nos brindan las fechas exactas, y entiendo que los demás tampoco, pero vamos a estar luchando hasta el final, Manuela, para que se archiven los procesos. Eso es lo que queda. Vamos a cumplir con todas las diligencias en libertad, pero vamos a continuar luchando para el archivo, y después de eso vamos a tener que tomar acciones contra la policía. Nos ibas a comentar finalmente eso, ¿no? Los procesos van a continuar. Sí, digamos, por supuesto. Algunos, bueno, todos en libertad, pero siguen siendo acusados de una serie de delitos. Y no solamente, entonces ahora viene el periodo de ejercer defensa, sino también de denunciar Así es. la ilegalidad de los maltratos, del abuso policial. Y estas denuncias no solamente, ¿no?, contra la policía a nivel nacional y la fiscalía, dicho sea de paso, sino también a nivel internacional, dar cuenta de tanto en el sistema universal, las Naciones Unidas, también en el sistema interamericano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y pues, ¿por qué? Porque se han vulnerado,
no solamente derechos que están en la Constitución política, que son los derechos fundamentales que nos pertenecen a todos y todas sin excepción, sino también se han vulnerado derechos y a la vez que obligaciones del Estado peruano. ¿Por qué? Porque tenemos a la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un tratado internacional de derechos humanos que obliga directamente al Estado peruano. O sea, usualmente aquí los jueces, las juezas, quizá con excepciones, consideran que lo internacional son como sugerencias, son como son normas también, normas que se aplican directamente. Claro. Los derechos vulnerados de la Convención Americana, el artículo 8, el artículo 25, también lo establecido en la Observación General número 37 de las Naciones Unidas, ¿no? que contribuye a la interpretación de artículos que están en tratados, son de cumplimiento obligatorio del Estado peruano. Entonces, ¿y qué te dicen todos estos en conjunto? ¿Qué te dice el derecho internacional? Que no puedes tener ternas, no puedes tener a agentes de la policía vestidos de civil, infiltrados, ¿no? Porque eso atenta gravemente contra el derecho de defensa, contra muchos derechos fundamentales y humanos de las personas. Entonces, eso es importante que se entienda que la aplicación de los instrumentos internacionales es directo, no se requiere de una ley. Aquí incluso las leyes peruanas hay, ¿no? Hay el decreto que prohíbe justamente yo tengo aquí la exactamente, casación ¿no? 375-2019, la sentencia 4677-2004, es decir, hay una amplia jurisprudencia con respecto al derecho a la protesta y también con respecto a la prohibición de la violencia policial, ¿no? Entonces, hay una situación muy grave con esto, pero nuevamente vamos a tomar medidas al respecto, vamos a continuar con las defensas y vamos a luchar día a día para que también se puedan archivar y vamos a estar ya dando la información también a tu programa. También. Muchas gracias. Sí, recordar nada más con esto que no es casualidad entonces que haya tanta desesperación desde el Ejecutivo y el Legislativo por salirse de los organismos internacionales, porque sería muy fácil en un sistema de justicia roto y corrupto, pues poder hacer a un lado esa especie de fiscalización o tratados a los que estamos adscritos y por los que tenemos que regirnos. Y obligan al Estado. Obligan por supuesto, al ¿no? Estado. Muchísimas gracias a ambas Quería yo por haber solamente estado acá. agregar Claro que una sí. cosita más, y es que quiero que quede el mensaje muy claro, y es que sin identificación de los terrenos, sin salud, sin integridad, no podemos estar hablando de un Estado democrático de derecho como lo manda la Constitución política, ¿no? Entonces estamos actualmente viviendo una ruptura de las instituciones, una ruptura de la democracia con este tipo de acciones, que no son de ahora, vienen de mucho antes, pero cada vez las cosas se están agravando cada vez más. Entonces, eso, ¿no? Dejar en claro. Y bueno, yo nada más decir que no tengamos miedo de ejercer nuestro derecho al libre pensamiento, expresión, opinión, protesta, porque seas abogado, seas brigadista, seas periodista, seas ciudadano, estudiante, todos tenemos derecho a ejercer nuestro libre también derecho constitucional a la protesta. No tengan miedo, y si alguien también ha sido detenido, contáctenos para que también podamos nosotros apoyarles. Muchas gracias. Muchas Ileana, gracias, Indira, Manuela. muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias con todas las personas que se han conectado con nosotros el día de hoy.